pegajoso, techo de cristal. Estas frases son otra manera de decir que las mujeres en México dedicamos 5 veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y por eso menos de la mitad podemos obtener un empleo, que solo 1 de cada 10 será jefa y quien lo logre ganará 34% menos que los hombres. Otra manera de decir que luego de una serie de reformas electorales se ha impulsado la participación de mujeres en la política. Sin embargo, aún hay muchos pendientes para lograr la igualdad. Que el hecho de tener cabildos más paritarios no implica que estos sean presididos por mujeres, pues solo el 12% de los cabildos son presididos por ellas. También es otra manera de decir que hay acoso o amenazas hacia mujeres que inhiben su participación política. La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyamos a la toma de decisiones que afectan nuestras vidas y así poder beneficiarnos del proceso de la democracia. Por ello es necesario visibilizar los obstáculos que las mujeres enfrentamos al participar en la vida política, social y económica de nuestro país. En nuestro capítulo anterior, Teresa Evia ha conceptualizado de manera puntual los términos piso pegajoso y techo de cristal. En el capítulo de hoy, escucharemos a Claudia Castelo Rebollar, quien nos narra sus pisos pegajosos y techos de cristal en su andar político y cómo vencerlos. Yo inicié mi vida política teniendo 17 años. A los 17 años yo no tenía una visión de qué era la política, pero sí sabía que la vida para mí como mujer estaba siendo muy complicada. Y entonces me empiezan a hablar de que el PRD es feminista, que en el PRD defendemos los derechos de las mujeres. Y a mí me empieza a interesar, porque yo te he de decir que vengo de una familia muy tradicionalista, que pues no atendía mis inquietudes, ¿me entiendes? O sea, yo quería estudiar, yo quería trabajar, y cuando inicio la política, pues ahí tenemos el primer obstáculo con la familia. La familia tenía en ese momento la visión de que la política no era un ambiente propicio para una mujer. Y bueno, pues yo, dado mi interés, ¿no? Sobre todo el interés en mis derechos como mujer, en los derechos de todas las mujeres de este país, empecé a adentrarme en el PRD. Después, pues ya en la militancia te das cuenta de que, al igual que en todas las esferas de la vida, no hay piso parejo para las mujeres. Para poder alcanzar esos peldaños o esos espacios que una desea, hay muchas barreras. Hay mucha violencia de todo tipo, pero contra las mujeres más, precisamente por los estereotipos de género. Decía yo, en todas las esferas de la vida, pero particularmente en la política, estamos hablando de una disputa por el poder, por el control político. Entonces, en un mundo donde los hombres han dominado la economía, la educación, la historia, también dominan la política, y sobre todo la política, ¿no? Porque ahí se toman las decisiones para un país, y si en los partidos políticos tenemos esos obstáculos, pues conforme vas avanzando, pues se van presentando más y más grandes, ¿no? Del tamaño del poder es el tamaño del obstáculo que te vas a encontrar. Entonces, efectivamente, las mujeres que hacemos política en general sufrimos mucha violencia. Por eso el ambiente político es tan difícil para una mujer, porque no hay medias tintas. O eres una mujer sumisa o eres una mujer que decide luchar por los derechos, ¿no? Y entonces, bueno, en mi caso, al igual que muchas otras de mis compañeras, decidimos quedarnos a luchar. Tengo 32 años de militancia. Para mí fue muy importante que yo, iniciando como militante de base, como le decimos aquí, ¿verdad? Siendo una representante de casilla, de mi comunidad, de mi sección electoral, pues llegué a ser secretaria nacional de Igualdad de Géneros, es decir, de la encargada de la política de la igualdad de género al interior del partido. Para mí ha sido un orgullo poder lograr derribar esos obstáculos y poder llegar a ser dirigente nacional de mi partido a pesar de todo. Y yo diría que no solo a pesar, sino por esa desigualdad,
porque hemos levantado la voz con nuestras compañeras, porque hemos hecho el trabajo, hemos hecho la tarea y porque hemos encontrado también aliados que se han convencido de nuestra lucha. Entonces ha sido importante esa llegada a la Secretaría Nacional porque hemos tenido oportunidad de avanzar en conjunto con nuestros compañeros al interior también del partido. Y bueno, pues ahí también experiencias complicadas como secretaria nacional porque te encuentras en otra disyuntiva, ¿no? Te encuentras en otra disyuntiva. Cuando las mujeres asumimos cargos de poder, ahora la disyuntiva es cómo te vas a comportar como una mujer de poder. ¿Vas a entrar a la lógica patriarcal? ¿Vas a entrar a la lógica machista? ¿O vas a seguir luchando? ¿No? Entonces, en mi caso, pues la decisión nuevamente fue seguir luchando, ¿no? Y tampoco fue fácil. No es fácil porque, en primer lugar, no se acepta que hay violencia, ¿no? La negación de la violencia contra las mujeres es otro síntoma de violencia o el primer síntoma de violencia. Negar que existe es el primer síntoma. Pero incluso recuerdo aquí que estando en la Secretaría Nacional hicimos un estudio porque en 2014 se da la primera reforma constitucional de paridad. En este país tenemos una historia muy larga de la lucha por la igualdad, pero ya a nivel constitucional esto se empieza a dar en 2014 cuando se obliga a todos los partidos a postular 50% de mujeres y 50% de hombres. Hay elecciones locales en varios estados de la República y desde la Secretaría Nacional de Igualdad hacemos un estudio precisamente de los obstáculos que tuvieron las candidatas en ese proceso electoral local y nos encontramos de todo, ¿no? Nos encontramos en que, en primer lugar, son los grupos de hombres los que deciden. O sea, no hay mujeres decidiendo qué mujeres van a participar, cómo van a participar, sino son elegidas por los hombres, ¿no? En esa dinámica patriarcal. Y en segundo lugar, ¿por qué te eligen como mujer candidata? Nos encontramos con situaciones lamentables, ¿no? Desde el cobro de dinero en efectivo para poder ser candidata, hasta la solicitud de favores sexuales, o inclusive si las compañeras han llegado legítimamente a ser candidatas, ya siendo candidatas sufren una violencia terrible, quitarles la palabra o simplemente no darles la palabra, bajarlas de los templetes, ¿no? Y de ahí ya toda una violencia institucional que te puedo decir, desde no otorgarles recursos para la campaña, no darles cobertura política, las propias direcciones estatales, ¿no? Que el propio partido las abandona a su suerte, ¿no? Fue un periodo muy complicado para la paridad, ¿no? Si bien se logró a nivel constitucional, y además debo decirlo, precisamente porque en la política es un ambiente muy violento para las mujeres de todos los partidos nos hemos tenido que aliar. Yo creo que si todas las mujeres de todos los partidos no nos hubiéramos aliado precisamente para que se visibilizara la violencia y para exigir la paridad, no se hubiera dado, no hubiera ocurrido. Nos unimos las mujeres en los partidos, se unieron las mujeres legisladoras, se unieron las mujeres funcionarias electorales, se unieron las magistradas y entonces gracias a esa unión de todas las mujeres que participamos en política de una o de otra manera, se logró acceder al derecho de paridad. Pero cuando tú contrastas el derecho en la campaña, te enfrentas a una realidad terrible, porque la norma no se refleja en la banqueta, en el templete, en la calle, porque ahí es un tema de cultura, es un tema de que nos cambiemos el chip, de que derribemos esas barreras culturales, sociales, estructurales, decimos nosotras las feministas, que imponen una sociedad que aunque la norma y la ley te diga que hay igualdad, la verdad es que te enfrentas a esos techos de cristal y a esos pisos pegajosos que los usos y costumbres no te dejan avanzar. La paridad no solo debe existir en los partidos o en las cámaras o en los gobiernos, debe haber paridad en el hogar.
debe haber paridad en el trabajo, debe haber paridad en la comunidad. Avanzar en las normas es un gran paso, que cuesta muchísimo trabajo, que ha costado muchísimo trabajo. Pero lo que también tiene que cambiar es la cultura, las relaciones sociales, las relaciones de poder, los medios de comunicación, ¿no? También son un obstáculo para poder avanzar para las mujeres. Yo recuerdo precisamente después de que se aprueba la paridad de 2014, cómo los medios de comunicación fueron implacables con las candidatas mujeres, implacables. Si tú analizas las notas periodísticas, incluso ya las redes sociales de 2014 locales y las de 2015 federales, muchos medios de comunicación y redes sociales fueron muy violentos contra las mujeres, al grado de que en estas últimas reformas han tenido que regularse los medios de comunicación, porque efectivamente no es lo mismo ser candidata que candidato, ¿eh? O sea, eso es lo primero que debemos tener claro. Al candidato no le van a preguntar con quién dejó a sus hijos para venirse a hacer campaña, para empezar. Al candidato no le van a criticar si trae falda o pantalón, no le van a criticar si trae un escote o no, si se maquilló o no. Al candidato le van a preguntar sobre sus propuestas de gobierno, legislativas, etcétera. A una mujer generalmente, y en esos años, lo primero que juzgaban era la apariencia y la capacidad. Y yo no he presenciado en 32 años de militancia que a ninguno de mis compañeros hombres les pregunten si tienen la capacidad. Entonces, ese tema también es muy, muy grave, ¿no? Porque sigue respondiendo al estereotipo de que las mujeres no podemos, no sabemos y no debemos. Tuvimos una candidata en Chiapas, ella salía con su bebé a entregar volantes de sus propuestas legislativas y muchos automovilistas la criticaban, decían, vete a tu casa a cuidar a tu bebé. Y en las redes sociales se unían a esa agresión, a esa violencia. Yo creo que una mujer, si decide ser madre y además hacer política, tiene doble mérito, porque está poniendo el ejemplo de que cuida a su hijo, educa a su hijo y además está luchando por el poder para tener una mejor nación que ofrecerle a su hijo. Pero precisamente esta forma de pensar misógina pues no nos lleva a esa reflexión. Por eso decía yo que hace mucha falta trabajar sobre la educación, sobre la cultura, sobre la formación de la sociedad entera, no solo de los políticos y las políticas, de la sociedad entera. Cuando damos talleres de formación política y empiezas a hablar de igualdad y empiezas a hablar de que no tenemos piso parejo y empiezas a hablar de ese piso pegajoso para las mujeres, algunos hombres que se encuentran ahí lo niegan, ¿no? Y dicen, ay, no es cierto, ya tienen toda la paridad, ¿qué más quieren?, ¿no? Pues yo creo que habría que decirles qué más queremos. Queremos que nos ayuden con la crianza de los hijos, queremos que nos ayuden con el trabajo doméstico, queremos que nos ayuden económicamente, queremos que nos apoyen. Eso es lo que queremos, que sean nuestros aliados, que la vida entera no pese sobre la espalda de las mujeres, que es decir, que la sociedad no le cargue a las mujeres todo el peso de un trabajo de crianza, de educación, de trabajo doméstico. Ahí también hay que ir 50-50. Pero no sé si hacen que no lo ven o quieren pretender que no existe. Y les empiezo yo a preguntar, compañero, ¿usted dejó hecha la comida para su mujer? Ay, no, ¿cómo cree? ¿No? Ella está trabajando. Sí, y le pregunto a otro compañero, no, a mí la señora llega de trabajar y aparte me hace de cenar. Eso es injusto, eso tiene que cambiar. Esos usos y costumbres que corresponden al patriarcado tienen que cambiar. Eso es lo que tenemos que entender como sociedad. La sociedad ya no puede seguir funcionando como está, dándole toda esa carga a las mujeres, ¿no? Ahora la paridad tiene que funcionar en la cocina, en el lavadero, en la oficina, en la fábrica, no solo en las candidaturas.
porque entonces no habremos transformado realidades injustas. Si no concebimos, por ejemplo, políticas públicas donde hombres y mujeres puedan hacerse cargo de los hijos, pues entonces vamos a seguir cojeando, ¿no? Hay que pensar de manera integral y entonces en esa medida en la que hombres y mujeres nos hagamos cargo ambos de la sociedad, entonces me parece a mí que las mujeres vamos a tener condiciones más justas para hacer política, para desempeñarnos económicamente, para ser artistas, astronautas, cantantes o presidentas municipales. No es que las mujeres no quieran participar, ¿eh? No se trata de convencer a las mujeres, se trata de quitarle los obstáculos a las mujeres. O sea, las mujeres están participando. El problema es que no están participando en los espacios de toma de decisiones. ¿Y por qué no están participando? ¿Porque no quieren? Yo no lo creo. Yo creo que no están participando porque no les estamos dando las condiciones para que participen. No es falta de ganas, ¿eh? Es más bien que sobran los obstáculos. Entonces, no se trata de que las mujeres no quieran o que haya que convencerlas. Se trata de cambiar a la sociedad en donde veamos esos obstáculos en la vida cotidiana. Yo digo que hagamos un ejercicio. Desde que te levantas hasta que te acuestas, como mujer, ¿cuáles son todos los obstáculos que tú te encuentras para salir a la calle, para trabajar y llevar el dinero a tu casa, para participar en un partido político, para lograr ser candidata? Todos esos obstáculos que tú te vas encontrando son áreas de oportunidad donde algo hay que cambiar. Entonces, no es convencer a las mujeres, es quitarles los obstáculos para esa participación. Coloquémoslas de aquí a acá. ¿Qué hay que hacer de aquí hasta acá? Esa es nuestra tarea, la que tenemos como sociedad, hombres y mujeres. Entender eso es entender que es necesario sacar a las mujeres de aquí con leyes, con apoyos, con políticas para que lleguen acá. Por eso digo que el tema de los derechos de las mujeres es un tema que se trabaja todos los días, porque en cualquier momento vas de reversa. Porque en cualquier momento el señor poderoso de Palacio Nacional o una mayoría sumisa en Cámara de Diputados te echa para atrás 20 o 30 años de lucha. Y entonces eso es lo que hacemos también las mujeres políticas. Estar atentas, estar luchando y no permitir que eso pase. Y ahí sí yo invitaría a hombres y mujeres a no permitir que nos sigan agrediendo, violentando, discriminando desde el poder político de un presidente de la República y de una mayoría sumisa en la Cámara de Diputados que nos ha dejado sin presupuesto para atender feminicidios, sin presupuesto para atender la salud en plena pandemia, que nos ha dejado sin presupuesto para medicamentos oncológicos, que nos ha dejado sin refugios, sin guarderías y sin apoyos económicos para las mujeres trabajadoras.